las antiguas pastelerías con horno a leña, al final del día, cuando la temperatura de este decaía, cocinaban las pequeñas piezas que dieron origen a los petit fours, que significa horno pequeño u horno bajo. Con el avance de la gastronomía no desaparecieron, sino que se sofisticaron a niveles extremos. He aquí 3 propuestas. Hoy tenemos un día con recetas de petit fours, es decir, de esas pequeñas dulzuras que pueden acompañar el café o pueden también ir a un servicio de un buffet dulce. Y en este caso vamos a hacer 3, unos financieros o financier, unos macarons y finalmente unos crocantes con los nibs de cacao. Porque en los 3 vamos a utilizar los nibs de cacao, que no son ni más ni menos que los granos de cacao tostados, sin la cáscara que los recubre y después molidos, como si tuviésemos unas almendras tostadas en pequeños trocitos. Vamos a comenzar con los financieros, una preparación muy antigua, francesa, en este caso adaptada al cacao y el chocolate. ¿Qué es lo que vamos a tener? Por un lado, almendras, polvo de almendras y azúcar impalpable. Cuando están en cantidades iguales, a este producto se le llama tant pour tant. Tanto por tanto. Y si bien parece algo exótico ponerle un nombre a un producto así, se usa tanto y para tantas preparaciones en Francia que ya directamente lo venden hecho. Por eso en muchas revistas y en muchos libros directamente cuando lean TXT o tant pour tant significa partes iguales de azúcar impalpable y almendras molidas. Acá también tenemos cacao amargo, lo vamos a integrar, y harina. Tenemos entonces todos los secos. Y el elemento que les va a dar unión van a ser claras sin batir. Estas claras las vamos a integrar sin batir a todos estos secos. Y después tenemos manteca fundida, que en un principio, como esta receta es muy antigua, se hacía en épocas donde la manteca quizás no era de tan buena calidad. Entonces existía un recurso para lograr que la manteca tuviese buen sabor y es el llamado hacer una manteca noisette, que seguramente todos conocerán, que es cuando colocamos la manteca sobre una sartencita y la calentamos hasta que se evapora toda la parte líquida y queda la parte grasa. Y los sólidos que tienen los líquidos se transforman en unas partículas así color avellana y por eso se llama beurre noisette o manteca avellana. Entonces ven, unimos esta preparación, le vamos a agregar chocolate semi amargo que tenemos acá fundido. Esto también va a formar parte de estos financieros, que podríamos decir que son unos financieros triple chocolate, porque tenemos por un lado chocolate semi amargo, por otro lado el cacao amargo y tenemos también opcionalmente o chips de chocolate o bien agregarle los nibs, que a veces no se consiguen tanto. El molde de financieros tradicionalmente es rectangular o cuadrado. La tradición es rectangular porque tienen forma como de lingotitos. De ahí viene lo de financieros, porque se suponía que imitaban a los lingotes de oro. En este caso, al ser cuadraditos, quedan también súper lindos. Y vamos a ponerle un poco de rocío vegetal para evitar que se peguen. Y después directamente lo que hacemos es rellenar cada una de las cavidades. Sí o sí necesitan tener un moldecito. No pueden cocinarlos directamente sobre un tapiz antiadherente y después cortarlos. Y una vez que están listos, les ponemos por encima los nibs de cacao y ahí entonces vamos a completar. Son súper ricos y los podemos hacer y después mantener en una lata hasta 4 o 5 días que mantienen la humedad, sobre todo estos que son de cacao. Los clásicos son de vainilla y se mantienen igualmente húmedos por la harina de almendras. Como les dije, los dejamos un ratito acá antes de ir al horno para que se hidrate la masa.
Eso respecto a los financieros. Después, por si quieren seguir anotando los datos, van a ir a un horno a 170 grados durante unos 12 o 15 minutos. Los van a notar como un budincito súper cocido. Por ahora los dejamos ahí. En este caso vamos a hacer una receta que no es la más tradicional, que es a partir de un merengue italiano. Y para ese merengue italiano tenemos claras y tenemos que hacer un almíbar. Entonces vamos a encender fuego. Buscamos una cacerolita donde colocar azúcar y agua para hacer el almíbar. Recuerden que siempre el agua tiene que remojar completamente el azúcar. Yo me voy a guardar un poco de azúcar para que las claras se mantengan bien montadas cuando estén en la batidora. Y esto lo vamos a poner a hacer ese almíbar. Las claras recién van a empezar a batir cuando yo vea que el almíbar está empezando a hacer las primeras burbujas. Y acá vamos a colocar el resto de los ingredientes. Tenemos nuevamente un tan pour tan, es decir, partes iguales en peso de azúcar impalpable y de polvo de almendras. Esas las vamos a mezclar y las vamos a unir con la mitad de las claras. Ustedes vieron que yo tenía las claras mitad y mitad. Esa es una de las características de estos macarons hechos a base de merengue italiano. Y entonces, lo que voy a hacer con esas claras sin batir es integrarlas y formar como una especie de pasta de almendras o una harina de almendras húmeda acá adentro, a la cual le voy a agregar el colorante, porque en general los macarons siempre tienen un color para darles mucha presencia. Entonces, ven, esto sería el tan pour tan. Vamos a mezclar en el centro las claras y el colorante. Colorante en pasta o colorante líquido. A esto les vamos a dar un tono bastante intenso, en colores de rojo, de rosa. Y esto lo vamos a ir trabajando así mientras esperamos que el almíbar esté. Los macarons existen desde hace muchos años en Francia y se hicieron muy populares en la última década y trascendieron las fronteras. Yo creo que un poco gracias a la película de Sofía Coppola y de María Antonieta, que hizo justamente que todo el mundo empezara a hablar otra vez de esas preparaciones, y también se diversificaron en colores, en formas y en rellenos, porque antes estaban directamente rellenos por una crema de manteca que a lo sumo podía ser de pistacho o de naranjas o de vainilla, pero no había de café. Pero ahora encontramos con pomelo rosado, con salmaldo, con chocolate y abatonca, y un montón de variedades antes impensadas, y lo mismo las formas, no solamente son rojizos, sino que muchas veces también son los macarones en formas de corazón, o en formas de bastones o hasta cuadraditos. Vamos a buscar el almíbar, a ver si está. Le falta todavía un poco. Controlamos. Cuando empieza a hacer esas primeras burbujas, que todavía son superficiales, ya puedo poner a batir las claras. Entonces, las claras son poquitas, porque recuerden que la mitad fueron con el tan pour tan y el resto van ahí. Entonces, batimos. Cuando empiezan a hacer espuma, incorporamos en forma de lluvia este poquito de azúcar como para protegerlas y esperamos que el almíbar esté. Mientras tanto voy al horno, porque la masa descansó, entonces están así más brillosos, le damos un golpe y ya los podemos llevar al horno. El horno precalentado, recuerden, a 170 grados, entonces 12 o 15 minutos. Tienen que quedar con la consistencia de un budín en el interior. Volvemos acá a las claras ya están bien, vamos a bajarles un poco la velocidad y el almíbar ya tiene burbujas en todo el líquido, entonces ya lo puedo poner en forma de hilo por uno de los bordes. Estoy quemando, entonces acá, ahí, a velocidad media. Las claras lo van incorporando y van teniendo cada vez mayor volumen y de paso se van
cocinando, siempre por el borde de la cuba del batidor. Un poco de velocidad alta y después dejamos que la preparación entibie hasta llegar a temperatura ambiente. Y les decía, esos macarons ahora se consiguen en cualquier gran ciudad del mundo y son muy aceptados porque justamente los sabores dejaron de ser esos tradicionales y se hicieron de los más modernos. Cuando yo viajo con Bebo, con mi pareja, lo primero que hacemos es siempre ir o a desayunar a La Durée o a Pierre Hermé en la Rue de Bonaparte, porque son las clásicas casas que tienen la tradición más asentada en lo que es esa materia. La Durée vende millones y millones al año, tiene 3 o 4 locales en la ciudad de París y también en Londres y en Japón y en distintos lugares. Y es increíble ver, parecen colecciones de pinturas, ver toda esa disposición de docenas y docenas de macarons. Terminan siendo 2 tapitas unidas por un dulce o por una crema, pero la paleta de colores es prácticamente infinita. Tenemos ya el merengue a temperatura, entonces vamos a sacarlo. Y acá este macarón se arma al revés, porque generalmente se agregan las almendras al merengue, pero acá hacemos a la inversa. Vamos a ir haciendo cada vez más liviana esta pasta de almendras con el merengue italiano. Lo voy a pasar a un bol más grande porque esto cuesta bastante trabajo realizarlo. Y después, uniéndolo, ¿ven? La primera parte lógicamente martiriza la preparación muchísimo, pero nos va a dar lugar a que después el resto del merengue se integre bien. ¡Qué color! Otra parte del merengue así. Y para poner los macarons sobre una placa, siempre tenemos que tener lista una manga con una boquilla lisa de 1 centímetro o menos. En general depende del tamaño que ustedes quieran hacer los macarons, pero de 1 centímetro estaría bien. Y tradicionalmente se trazan sobre un tapiz antiadherente para que después sea fácil su desmolde. Integramos toda la masa y una vez que tengamos un color homogéneo, vamos a trazar sobre la placa tal cual les dije. Un color. Acá tenemos nuestra manga con la boquilla lisa. Vamos a poner un poco y vamos a hacer esos botones de masa que van a dar origen a las tapas del macarón. La receta tradicional se hace con un merengue francés al cual se le integra el tampurtán, después en forma de como integramos los secos a un bizcochuelo. Vamos a hacer un poco de lugar, esto lo llevo, sacamos de circulación y acá tenemos la placa con el tapiz antiadherente. Trazamos así botones sobre el tapiz antiadherente en toda la extensión. Y una vez que tenemos todos ya listos, le damos un golpe para que vayan haciendo realmente una superficie bien adherida al antiadherente. Y después van al horno. Existen 2 teorías. Algunos los dejan cruté, dejan que hagan como una caparazón, digamos, un poco más seca antes de entrar al horno, así quedan más lisos. Si no, yo soy partidario de llevarlos al horno directamente, pero a un horno a 150 grados, entonces no puedo mezclarlos con los financié. Y pueden estar perfectamente ahí, porque si una de las teorías dice que hay que dejarlos que formen esa caparazón, no les va a hacer nada esperar algunos minutos. Después, a 150 grados, 15 a 20 minutos. Recuerden que los macarons tienen que quedar húmedos en el interior. Esa es la segunda receta. Después vamos a rellenar las tapitas con una ganache. Vamos al tercero de los petit fours. Es un petit four muy moderno, muy
lleno de sabores y de texturas, que es un crocante que vamos a hacer con nibs de cacao. Para ese crocante vamos a colocar, a fundir manteca o mantequilla junto con leche y un poco de glucosa, porque va a ser una especie de caramelo que después vamos a tener nosotros que hornear. Acá tenemos el jarabe de glucosa, lo vamos a poner junto acá para que se vaya fundiendo. Y como si es un crocante, lógicamente va a llevar azúcar, con lo cual esto también viene aquí adentro, cacao amargo, y tenemos como elemento de textura, por un lado los nibs de chocolate o de cacao, y por otro lado las nueces de macadamia súper picadas. Podemos hacerlos con almendras, podemos hacerlos con avellanas o con castañas de Pará. Pero en este caso elegí las nueces de macadamia, que le dan un sabor muy rico a la preparación y mantienen una textura muy buena. Las nueces de macadamia se cultivan, antes eran como un privilegio de Australia y de algunos países de Norteamérica, pero ahora ya se cultivan en Paraguay, en el norte de la Argentina y en muchos países más. Entonces, nosotros tenemos que llevar esto a un primer hervor y después le vamos a colocar entonces esta preparación de las macadamias picadas y de los nibs. A los macarons también le podemos poner los nibs por encima para dar un elemento amargo frente a tanto dulce y entonces dejarlos unos poquitos porque el nib es bastante amargo y dejarlos así listos para el horno. Con que tengan nibs, los que van a hacer la tapa superior, directamente estamos bien. Y esto, ven, cuando llegó a ese primer hervor, vamos a volcar entonces las macadamias, volcamos un poco de los nibs, apago el fuego y todo esto se va a transformar en una pasta que cuando enfríe va a tener esta consistencia. Y entonces esa pasta la vamos a cocinar también en un molde antiadherente con esta forma, en horno a 180 grados hasta que comience a hervir. ¿Ven? Esto se hace directamente como un caramelo que va a extenderse en ese molde. Si los quieren hacer irregulares, directamente en un tapiz antiadherente rectangular, cocinan todo, después lo quiebran y lo bañan en chocolate. Nosotros vamos a hacer ahí y los vamos a unir después con una ganache. Vamos al paso a paso para anotar estas tres recetas súper interesantes de Petit Fours. Para los financieros, tamizar 100 gramos de almendras en polvo con 100 gramos de azúcar impalpable. Agregar 60 gramos de harina y 30 gramos de cacao amargo. Humectar los secos con 240 gramos de claras. Finalmente unir 100 gramos de chocolate amargo y 50 gramos de manteca fundida. Agregar a la masa 50 gramos de chips de chocolate. Colocar la preparación en una manga y trazar pequeñas galletitas sobre un molde siliconado. Colocar en la superficie algunos nibs de cacao. Hornear a 170 grados por 12 a 15 minutos. Para los crocantes, colocar en una cacerolita 60 gramos de manteca, 25 centímetros cúbicos de leche y 25 gramos de glucosa. Agregar 75 gramos de azúcar y fundir el conjunto. Finalmente unir 10 gramos de cacao amargo y 50 gramos de nueces de macadamia picadas. Colocar porciones de la pasta en un molde antiadherente. Decorar la superficie con una nuez de macadamia. Hornear a 180 grados por 10 a 15 minutos. Para los macarons, hacer un almíbar con 260 gramos de azúcar y 80 centímetros cúbicos de agua. Colocar a batir 100 gramos de claras. Cuando el almíbar esté listo, volcarlo sobre las claras y obtener un merengue italiano. Tamizar 260 gramos de azúcar impalpable con 260 gramos de harina de almendras. Humectarlas con 100 gramos de claras. Agregar una cucharada de colorante. Integrar el merengue italiano en 3 porciones. Formar una pasta y colocarla en manga con boquilla lisa de 1 centímetro.
trazar los macarons sobre una superficie siliconada. Hornear a 150 grados durante 20 minutos. Bueno, estamos listos para presentar los tres. Tenemos acá los financiers y los crocantes y los macarons. Todos los vamos a terminar con una ganache de chocolate hecha con partes iguales de crema y chocolate cobertura. Crema a primer hervor, se vuelca sobre el chocolate picado, se homogeneiza y se enfría. Para los financiers o financieros, un botón de ganache, ahí, y tenemos unos cigarritos de chocolate blanco que vamos a colocar así sobre uno de los ángulos. Chocolate templado, chocolate blanco templado. Para los crocantes hicimos unas bases sin la nuez de macadamia en el centro, entonces un bastón de la crema y después colocamos la otra tapa ahí. Y ahí tenemos otras tres. Y con los macarons vamos a colocar la crema en la ganache. Podríamos agregarle también un poquitito de una mermelada de frambuesas. Y después acá tengo unos triangulitos de chocolate semiamargo templado que le van a dar un detalle visual y por supuesto de sabor muy bueno. Un poquito más de ganache. Tapamos, formamos el verdadero macarón y después con un aerosol que tiene como un efecto perlado, los vamos a perlar. Y una vez que eso seque sobre la capa, directamente ya están listos para llevar a la mesa. Entonces tenemos allá dispuestos, realmente en un display muy elegante y muy lujoso. Imagínense en cualquier evento, en cualquier mesa dulce, poder presentar estos petit fours que, si bien llevan un poco de tiempo en la técnica de fabricación, después los pueden hacer con anticipación para tenerlos ya listos. Así que disfruten de todas las posibilidades que le da el chocolate asociado en cualquiera de sus productos y haga como hacemos Bebus y yo. Cuando lleguen a una ciudad, vayan a recorrer las pastelerías, vean cuáles son los productos que son la estrella de cada uno de esos negocios y disfrútenlos. Nos vemos en la próxima con más recetas y más chocolate. Los mejores cocineros de aquí y del mundo. Nuevos restaurantes, nuevos productos, bebidas, viajes y toda la información para los amantes del buen vivir. Una edición de lujo que invita a conocer y disfrutar de la gastronomía. Revista elgourmet.com, la suma de los placeres. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.